estamos el día de hoy, pues bueno, dando inicio a esta, pues ya desde la sesión pasada, pues lo llamamos así como la segunda etapa del ciclo de videoconferencias, ¿verdad? Regresamos de vacaciones y pues bueno, ya con las pilas bien puestas para reiniciar y retomar este ciclo de videoconferencias. Bueno, pues ya vamos en la videoconferencia número 11 y el día de hoy tenemos la videoconferencia con el título Escuelas Promotoras de la Salud, Experiencia en Morelos. Esta videoconferencia, pues bueno, como todas, de manteles largos, como siempre les comento, pues tenemos a una de nuestras grandes investigadoras en el tema y bueno, promotora de la salud en todos los niveles, una gran amiga y una gran compañera de este instituto, pues es la doctora Luz Arenas Monreal. Si me permiten, pues bueno, antes que nada, saludarla. ¿Cómo estás, Luz? Muchas gracias, Bertaluz. No, gracias a ti por aceptar. Siempre los ando correteando para que acepten venir a dar su videoconferencia y con tanto gusto que vienen siempre aquí a darnos, pues bueno, sus últimas investigaciones, sus últimos resultados y todas sus actividades. Pues antes de proseguir, permítame por favor también pues darle un saludo a las salas que nos han hecho favor de conectarnos. Pues en esta ocasión tenemos y contamos como siempre a uno de nuestros clientes favoritos, que son la Universidad de Nuevo León. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, ¿verdad? Porque ya no son días. Y también a la gente que está conectada por vía Webex, muchísimas gracias en estar aquí. Pues bueno, la doctora Luz Arenas Monreal, ella es médico cirujana por parte de la UNAM, tiene una especialidad en medicina general familiar también por la UNAM, tiene una maestría en salud pública aquí en casa por el Instituto Nacional de Salud Pública y lo que es la Escuela de Salud Pública de México. Tiene un doctorado en antropología médica, es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores, tiene el nivel 1, es investigadora en Ciencias Médicas C del CIS, que es el Centro de Investigación en Sistemas de Salud. Ha publicado diversos artículos y capítulos de libros sobre promoción y educación para la salud. Sus áreas de interés, pues bueno, son la educación y promoción de la salud, autocuidado, cultura y salud, violencia doméstica también. Pues bueno, vamos a iniciar, ya llevamos un poquito de retraso, no nos vamos a demorar más y vamos a dar paso a este tema que es Escuelas Promotoras de la Salud, Experiencia en Morelos. Adelante, doctora. Gracias. Muchas gracias, Bertaluz, por la invitación para participar dentro del ciclo de videoconferencias del Instituto. Siempre es un espacio muy importante para nosotros, para difundir lo que estamos haciendo, y pues agradezco la invitación. Y quiero iniciar señalando que, como bien dice Bertaluz, esto que yo voy a presentarles ahora son resultados preliminares de un proyecto que estamos finalizando ahora con el ciclo escolar 2012. Inició 2012 y finalizó 2013. Y como ustedes pueden ver en esta primera diapositiva, yo soy ahora como la portavoz para presentarles estos resultados, pero en realidad somos un equipo de investigación muy amplio, en donde participan muchos colegas de distintas áreas de aquí del instituto, y en donde contamos con la fortuna de poder incorporar a estudiantes becarios de la Universidad del Estado de Morelos y del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Iberoamericana, en el campus Santa Fe, en la Ciudad de México, y a estudiantes de la maestría en salud pública. En conjunto, a través de mis colegas investigadores y con el inigualable apoyo de la coordinadora de campo, Lilian Pacheco, y las becarias, es que pudimos hacer el trabajo que ahora aquí les voy a presentar. Las escuelas promotoras de salud es una propuesta que ha impulsado ya desde hace varios años la Organización Panamericana de la Salud, y los pilares de las escuelas promotoras de la salud están fundamentados justamente en hacer una educación para la salud con un enfoque integral. Justamente, ya que las escuelas son como de los espacios ideales para promover
prácticas saludables, pues se ubican dentro de lo que serían la creación y mantenimiento de entornos y ambientes saludables, que es parte de la propuesta actual de promoción de la salud, y haciendo el vínculo entre la provisión de servicios de salud y la alimentación. ¿Por qué? Pues porque las escuelas son un espacio en donde el tema de la alimentación cobra especial relevancia. Y los objetivos de las escuelas promotoras de la salud pues, son justamente la creación de ambientes saludables, ya que en el contexto actual de la promoción de la salud se considera que todos aquellos espacios en donde se estudia, se vive o se trabaja son idóneos para justamente crear ambientes saludables. Y ya que los niños están justamente en la escuela, en la etapa de aprendizaje, pues igualmente las escuelas se transforman en espacios para desarrollar conocimientos y habilidades vinculadas al tema de la salud, que tiene que ver con el autocuidado y la prevención de conductas de riesgo, con la finalidad de que los niños se transformen en tomadores de decisiones para el cuidado de su propia salud, pero también de la familia y de la comunidad. Y pues digamos que estos son como parte de nuestro sustento para este proyecto que ahora aquí les estoy presentando. Y el objetivo del proyecto fue de realizar y evaluar una iniciativa educativa enfocada con los escolares, pero también con la participación de grupos comunitarios. Y en este caso grupos comunitarios serían padres, madres de familia, los docentes, pero también distintas organizaciones comunitarias que se encuentran dentro de la localidad en la que se encuentra la escuela, con la intención de fortalecer estilos de vida saludables en los niños y en los adolescentes, en este caso los escolares, y en áreas específicas. Nosotros nos enfocamos en cuestiones de nutrición, tabaquismo y adicciones en general, infecciones de transmisión sexual, accidentes viales y enfermedades transmitidas por vector, pero de estas enfermedades transmitidas por vector solo se eligieron el dengue y la enfermedad de Chagas. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? ¿Cuál fue nuestra metodología? Pues este es un estudio cuasi experimental. Dentro de lo que hicimos fue con mediciones pre y post con el mismo grupo y la iniciativa educativa. La iniciativa educativa tuvo componentes de educación popular, y de los escolares elegimos trabajar con niños de escuelas primarias, cuarto, quinto y sexto, y secundaria, los 3 grados escolares, y además trabajar con los docentes, los directivos de las escuelas, madres, padres de familia e integrantes de organizaciones comunitarias. Esto se hizo en una localidad rural y una localidad urbana, o sea, las escuelas, la primaria y la secundaria que estaban dentro de esa localidad rural y de esa localidad urbana, de un municipio de aquí del estado de Morelos que se llama Yautepec, y estuvimos trabajando durante 3 ciclos escolares del 2010 al 2013. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Bueno, hicimos sesiones educativas en cada una de las temáticas que ya les señalaba en el objetivo general, y nuestro equipo de trabajo, becarias e investigadoras, acudíamos con los escolares una vez a la semana durante 60 minutos para dar alguna de las sesiones educativas de cada uno de estos temas. Con las madres, con el personal docente y directivos de organizaciones comunitarias, lo que se hicieron fueron talleres que variaron de acuerdo, con algunos de ellos fueron como algunas mamás, se hicieron semanalmente, y con algunos de los docentes lo que se hizo fue como un día de trabajo en donde no había la asistencia de los niños a la escuela y solo se trabajaba con los docentes cada 2 meses durante 6 ocasiones. ¿Qué tipo de instrumentos y de técnicas utilizamos? Bueno, pues una de las primeras cosas que hicimos fue una medición de peso, talla, edad para los adultos. Además de peso, talla y edad, lo que se tomó fue el perímetro abdominal y el perímetro de la cadera. Y para hacer estas mediciones se hizo una estandarización del equipo de trabajo que iba a hacer las mediciones con escolares y con adultos. Además se aplicaron cuestionarios pre y post de conocimiento de cada una de las temáticas,
y se realizaron entrevistas de grupo focal con los niños y con los maestros pre y post, y pues un registro etnográfico que fue parte de nuestra observación, nuestro diario de campo durante todos los 3 años de trabajo. A continuación lo que voy a ir presentándoles son como algunas de las actividades que hicimos, tanto dentro de las sesiones educativas como dentro de lo que sería nuestras técnicas que utilizamos. Y una de ellas fue una de las primeras actividades que hicimos, tanto con los escolares como con los distintos grupos comunitarios, fue hacer una cartografía social. El objetivo de la cartografía social o mapeo social es que los propios habitantes de la localidad identifiquen en un croquis que además es hecho por ellos mismos, aquellos espacios y aquellos aspectos que son un riesgo para los habitantes de este lugar, pero también que identifiquen las fortalezas de este sitio. ¿Cuál es la idea de la cartografía social? Que ellos mismos caigan en cuenta o se concienticen de cuáles son aquellos aspectos en los que pueden estar siendo como un riesgo, pero también que pueden ser favorables para la población que ahí habita, ¿no? Este es un ejemplo de una de las cartografías sociales hecho con habitantes de la localidad urbana. Y bueno, a continuación lo que voy a ir mostrando son cómo se fueron abordando las distintas sesiones educativas en las distintas temáticas. En este caso lo que estamos viendo aquí es lo que se trabajó en la sesión de nutrición, y bueno, algunos de los aspectos que se trabajaron fueron con el plato del bien comer y la jarra del buen beber, y muchas de las actividades que se realizaron con los escolares, como decíamos, se integraron algunos elementos de educación popular en donde partíamos de lo que ellos sabían, luego íbamos a incorporar como elementos nuevos a la parte de la teoría, y luego regresamos como a buscar cuáles podrían ser aquellas prácticas transformadoras en cada una de las temáticas, y por supuesto que en cada una de ellas tuvimos que ir incorporando actividades lúdicas, porque como estábamos con escolares no podríamos estar solamente con exposiciones, sino más incorporando actividades en donde ellos jugaran un papel activo. Ustedes pueden ver aquí, igual en nuestras sesiones de nutrición, uno de nuestros colegas ha diseñado unos títeres, Chente y Mugrosin, que los pueden ver ahí en las imágenes, en donde además él iba a hacer un teatro guiñol con un guión hecho justamente para esta temática de nutrición, pero que también se ha utilizado para distintas temáticas. La idea era que los niños pudieran observar después cómo eran hechos los títeres, y que además son hechos con material reciclable, que es otro de los aspectos que nosotros señalamos con ellos, como con el cuidado del medio ambiente. Y bueno, otro de las imágenes que ustedes pueden ver ahí es lo que tiene que ver con el aseo bucodental, en donde usamos un tipodonto, porque bueno, dentro de las sesiones de nutrición también tocábamos lo que tenía que ver con la higiene bucodental y la higiene de la elaboración de alimentos y la higiene de las manos. Y pues el semáforo fue otra de nuestras herramientas utilizado para estas sesiones. Esto que ustedes ven aquí en esta imagen es se hacían concursos, y este fue uno de los concursos que se hizo en una de las telesecundarias, en donde se hizo un concurso para que ellos incorporaran o plasmaran ya en imágenes qué era lo que ellos habían visto en las sesiones de nutrición. Y ustedes pueden ver aquí en que fue uno de los carteles ganadores, pero que fue uno de los dibujos ganadores, pero que se plasmó en uno de los muros de la escuela como un mural. Entonces después, entre los escolares, llevaron el mural a una de las paredes de la escuela, y entonces pues está ahí, o sea, qué pasaría si consumes una bebida azucarada, qué pasaría si consumes agua, y que hace alusión claramente a lo que tiene que ver con la ingesta de bebidas azucaradas y el sobrepeso. Esto fue otra de las actividades que se realizó con los jóvenes,
y con los jóvenes de la telesecundaria y los niños de la primaria, que ellos hicieran como un recorrido dentro de su localidad e identificaran qué era lo que se vendía, y si lo que se vendía eran alimentos saludables o eran alimentos ricos en carbohidratos y de bajo valor nutricional. Y pues estas son como algunas de las imágenes que ellos fotografiaron y que después fueron un insumo para reflexionar sobre qué es lo que ocasiona a su cuerpo. Y ustedes pueden ver aquí que no solamente se fotografiaron, o sea, ustedes pueden ver claramente que aquí está la cerveza como uno de los productos que no falta, aunque sean localidades bien alejadas y rurales. Uno puede ver que puede ser que no estén frutas y verduras, pero sí bebidas alcohólicas, ¿no? Y pues estas son igual otras imágenes de lo que se encuentra en las localidades en las que trabajamos, ¿no? Dentro de esta misma temática, una de las actividades que se tocó fue lo de actividad física, y bueno, aquí estamos en una de las actividades que se realizaron, una carrera dentro de las propias localidades y torneos deportivos, ¿no? Ya en otra de las temáticas, que serían las enfermedades transmitidas por vector, con el dengue y con Chagas, aquí lo que podemos decir es que ya como para finalizar en esta temática, igual se hicieron un concurso de carteles. Aquí no se plasmaron en los murales de la escuela, pero sí se difundieron a través de la comunidad todos los carteles que los chicos habían hecho, para que también sirviera como para difundir lo que ellos estaban aprendiendo dentro de la escuela. Y como parte de las actividades que se hicieron dentro de esta temática fue coordinarse con el municipio y con las autoridades locales para hacer una descacharrización en ambas localidades, sobre todo previo al inicio de la temporada de lluvias. En otra de las temáticas, ya pasando a lo que serían las infecciones de transmisión sexual, uno de los aspectos que aquí se identificaron es que en los periódicos murales, previo a que nosotros abordáramos esta temática de infecciones de transmisión sexual, lo que se encontró es que se colocaba en los periódicos murales de las escuelas, de las secundarias en específico, que los métodos anticonceptivos eran un método para la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Entonces nosotros, cuando se dieron estas sesiones, se puso especial énfasis en señalar que la única forma de prevenir las infecciones de transmisión sexual es a través de la utilización del condón o la abstinencia, de manera que ellos no se quedaran con la confusión que estaban viendo en sus contenidos escolares, que a través de los maestros, que los métodos anticonceptivos pueden prevenir las infecciones de transmisión sexual. Y aquí además de hacer mucho énfasis en la utilización del condón para prevenir las ITS, pues se les mostró cómo es que se debe de llevar el condón y cómo es que se debe de colocar, y entonces lo que se están haciendo es una práctica para colocar el condón. En la temática que tiene que ver con tabaquismo y prevención de adicciones, se hicieron, además de las sesiones, lo hicimos coincidir con el Día Mundial del Tabaquismo, que es el 31 de mayo, y los estudiantes de las escuelas pudieron asistir aquí al Instituto Nacional de Salud Pública, que dedica toda una semana a hacer actividades con escolares dentro de las instalaciones, y bueno, pues complementó lo que se había visto en el aula, porque además lo que ellos vinieron aquí a ver fueron órganos que están en resina y órganos que han sido de personas que son fumadoras, pero también pudieron ver videos y pudieron además interaccionar con investigadoras de aquí del instituto, que son quienes son las expertas en la temática de tabaquismo. Quiero decirles que el entorno de donde están ambas comunidades, pues como muchas partes del país, son entornos que en realidad son riesgos para tanto tabaquismo, alcoholismo como otras adicciones. Entonces aquí uno de los aspectos que nos interesaba mucho con los jóvenes es que ellos aprendieran como a afirmarse en decir no tanto al tabaco como a otras adicciones.
Y bueno, aquí es parte de los recorridos que se hacían con los jóvenes y con los niños para identificar como aquellos aspectos que son riesgos o que son fortalezas dentro de la comunidad, y esto es con parte de los comités de salud escolar que se formaron dentro de las escuelas. Aquí están identificando como otros riesgos que tienen que ver con vectores, ¿no? Y este es justamente uno de los ejercicios que se hicieron ya después de que ellos hicieron el primer croquis de la cartografía social. Después pasamos a esta otra parte, a este otro ejercicio. Este es uno de los ejercicios que se hizo con los niños en la escuela primaria urbana, y lo que ustedes pueden ver es que ellos identifican con puntos rojos como todos aquellos aspectos de la escuela que eran un riesgo para dentro del ámbito educativo, y con un verde, ¿no? Hay pocos verdes, ustedes pueden ver un verde ahí, y los demás son rojos, porque pareciera que en especial en esta escuela identificamos que había muchos más riesgos que fortalezas. No era así en todas las escuelas, pero en esta sí. Y esta es otra de las cartografías que se hicieron ya en otro de los recorridos ya que se hizo en campo con el comité escolar de la escuela, y esta es la localidad urbana, que se hizo tanto con los niños de la primaria como con los niños de la secundaria. Y aquí ustedes pueden ver, afortunadamente, en la localidad urbana hay muchos otros aspectos que son como identificados por ellos como fortalezas. Entre las fortalezas que ellos identifican están las propias escuelas, el plantel preescolar, de preprimaria o preescolar, el de la primaria y el de la secundaria, las iglesias, los sitios en donde venden alimentos que son saludables, pero también ustedes pueden identificar que hay muchos otros puntos que son puntos rojos. Algunos de ellos tienen que ver con las fotografías que les mostré previamente, que son aguas estancadas, o que son sitios en donde se venden bebidas alcohólicas o expendios de alimentos con alto contenido calórico y bajo nivel nutricional, entre otros, ¿no? Y lo mismo, aquí está la localidad rural, y tal vez uno de los aspectos que yo señalaría aquí, que no dije en la localidad urbana, que tiene que ver también con aquellos sitios que se tornan como riesgosos para la vialidad y para los accidentes viales, y que están aquí colocados en esta localidad rural, y ustedes pueden ver que hay este trazo que está ahí en oscuro, que es una de las la carretera que va hacia la localidad rural, y que es un sitio en donde pueden ser muchos accidentes viales porque hay poco tránsito, pero los automóviles que por ahí transitan pueden tomar altas velocidades, porque es una carretera muy recta, ¿no? Y bueno, ahora pasaría a esta parte que se enfoca en los talleres que se realizaron con el personal docente de las escuelas, con las madres de familia y con distintos grupos comunitarios. Uno de los componentes que tenemos que señalar aquí es que en la escuela rural, y bueno, en la localidad rural, no se tiene agua entubada. Este es como algo que de pronto uno consideraría que esto ya no estamos en épocas en las que en nuestro país ocurra, pero sí, o sea, es una localidad rural que queda solo a 1 hora de la capital del estado de Morelos, a 1 hora de Cuernavaca, Morelos, que tiene alrededor de 600 habitantes, y tal vez por esa razón, por ser una localidad tan pequeña, no se ha resuelto un problema de agua que ya tiene más de 20 años, aunque ellos son una localidad antigua, de más de 80 años, pero tienen un problema de agua entubada desde hace más de 20, y como no tienen agua entubada, pues ustedes pueden ver en una de las fotos inferiores del lado, y para mí es el lado derecho, pues para ustedes es el lado izquierdo, en donde estamos, bueno, antes, previo a hacer estos talleres con ellos, hacíamos pues un lavado de manos para hacer como una de las prácticas que consideramos que se tienen que hacer antes, tanto de elaborar como de comer alimentos. ¿Y por qué está puesto esto así? Porque los talleres en general
aunque abordaron las distintas temáticas que tenían que ver con tabaquismo, adicciones, etcétera, en todos ellos uno de los aspectos que se privilegió fue hacer una degustación de alimentos que ya nos habían señalado tanto la gente en la comunidad como los profesores que no consumían. O sea, lo que queríamos era que durante estos talleres, además de, por supuesto, de tener las sesiones educativas, ellos degustaran algunas verduras que no habían probado antes, como por ejemplo ellos decían que el brócoli era una de las verduras casi que nunca habían probado, o bien resulta que aquí en la localidad rural uno de los vegetales o de las especies vegetales que se encuentran sin que necesariamente se cultiven, sino que se dan de manera silvestre, es la planta de la chía. O sea, este producto que tiene hasta mucha importancia en nuestra historia como país, porque la chía la tomaban desde la época prehispánica en agua, y luego ya con la llegada de los españoles le agregaron el limón, y es lo que ahora nosotros conocemos como, sobre todo más difundido, tomar una agua fresca de limón con chía. Pero ahora sabemos que la chía tiene muchísimas propiedades nutritivas, y cuando nosotros identificamos junto con la población adulta de ahí de la localidad rural que ellos tenían chía y que incluso la levantan porque es una planta que se da silvestre y ellos la recolectan y la utilizan, pues le dimos como mucha difusión en los talleres con los maestros y con la propia población, para que no solamente lo tomaran como en agua de limón, sino que lo pudieran incorporar de muchísimas otras maneras. Y lo mismo, otro de los productos que aquí en Morelos se utiliza mucho porque está también muy ligado con la historia de la parte centro del país, es el amaranto, y no solamente el amaranto como en dulce, como tradicionalmente se vende, sino el amaranto incorporado dentro de la dieta como para hacer atoles o distintos guisos. Entonces, justamente nosotros utilizamos los talleres con los distintos grupos para no solamente revisar los contenidos académicos de cada una de las temáticas, sino para que probaran distintos alimentos que pudieran serles después una forma que lo pudieran incorporar, tanto para ofrecerlo dentro de lo que se vende en la escuela, pero también para que ellos en sus familias lo pudieran incorporar. Entonces, ustedes pueden ver ahí dentro de las imágenes, justamente están señalando eso, momentos en los que los profesores están sirviéndose de los distintos productos que ahí se mostraban. Y bueno, estas igual son imágenes de las distintas, tanto reuniones, talleres, sesiones que se tuvieron desde con autoridades, pero también con distintos grupos comunitarios, grupos de catequistas, de los grupos del programa Oportunidades en ambas localidades. Y en la parte inferior del lado derecho, lo que ustedes pueden ver es a los maestros trabajando con un material educativo del que nosotros también nos apoyamos para trabajar con ellos, que se llama NutriKit, que es en la parte de las sesiones de alimentación. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que después como de este recorrido breve hacia lo que sería la parte de los resultados. Estos son para nosotros resultados preliminares, estamos como finalizando ya nuestros análisis, entonces, y lo mismo preparando un resumen ejecutivo que después vamos a entregar. En especial nos interesa entregarlo tanto a las autoridades del sector educativo, del sector salud, pero también de las escuelas en las que trabajamos y de las autoridades municipales y locales, y por supuesto como difundirlo a distintos otros niveles, y también estamos ya trabajando en algunas publicaciones que después podremos difundir. Entonces, como les digo, esto es apenas como nuestros primeros resultados preliminares, pero por fortuna podemos presentarles ahora esto. Uno de los primeros puntos que podríamos aquí señalar es que encontramos una alta prevalencia de sobrepeso, obesidad y de el índice cintura-cadera, que coloca a los adultos de ambas localidades en alto riesgo.
Otro de los elementos que identificamos es que en ambas localidades hay un reducido acceso y disponibilidad de alimentos frescos y saludables, y en contraparte lo que encontramos es que hay una amplia oferta de productos con alto contenido energético y baja calidad nutricional, como ustedes pudieron apreciarlo en las fotografías que los mismos escolares estuvieron tomando. A esto hay muchas ya referencias que señalan que se habla como de un desierto alimentario en el sentido de que es complicado muchas veces, aunque no estemos como en sitios muy alejados, de encontrar alimentos frescos, o sea, lo que serían como verduras, frutas, pollo, pescado, carnes, y al contrario, pues sí encontramos alimentos con alto contenido energético, tanto de bebidas como de dulces y panes y golosinas, ¿no? Bueno, este es como algunos de nuestros datos. O sea, ustedes pueden ver aquí que en la antropometría con los escolares no solamente tenemos datos que nos hablan de obesidad, sino también encontramos datos que nos hablan de desmedro, y sobre todo aquí una de las cosas que encontramos es como que el sobrepeso, al contrario de lo que generalmente se señala, nosotros lo tenemos como mucho más en la parte rural. Uno de los aspectos que aquí quiero señalarles, porque además en los resultados va a ir mostrándose, es esta N que tenemos aquí es de 159. No es que solo trabajamos con 159 niños, trabajamos en realidad durante los 3 ciclos escolares con alrededor de 450, pero aquí esta N de 159 fue con quienes pudimos tener completo tanto las mediciones de somatometría como los cuestionarios pre y post de nutrición, y entonces ahí tuvimos una pérdida muy importante, que la N va a ir cambiando en los resultados de los distintos componentes, porque en algunos vamos a tener como una N más alta y en otras menor, y también tiene que ver con que aquí fue como donde logramos cruzar los datos sociodemográficos, y bueno, pues esto fue lo que encontramos, pues, con una N de 159, datos con escolares con sobrepeso y con desmedro. Ya en el caso del consumo de bebidas azucaradas y de bebidas natural, lo que encontramos es que hubo un incremento en el consumo de agua natural a la semana. En especial aquí lo que podemos ver es en mucho mayor en la rural que en la urbana, pero en la urbana quedó más o menos como en lo mismo. En realidad en la urbana no se incrementó el consumo de agua natural, pero sí en la comunidad rural, y una disminución del consumo de refresco a la semana, sobre todo en la opción de nunca. O sea, cuando ya no se toma nunca refresco, ustedes pueden ver que otra vez, como en la localidad rural, se incrementó el consumo, el no tomar refresco, y en la localidad urbana más bien como que tuvimos como un descenso, ¿no? Entonces, lo que podríamos decir es que aquí el cambio en el consumo de bebidas se dio sobre todo en la parte rural más que en la parte urbana. Puede ser que incluso esto tenga que ver con la disponibilidad, aunque en la zona urbana hay bastante disponibilidad, sino también otro factor puede ser porque hubo una mayor participación de las madres y una participación muy activa de la comunidad en su conjunto en la parte rural más que en la parte urbana, y esto puede estarse reflejando en nuestros resultados, ¿no? Y para el consumo de frutas también tuvimos como en el post como un consumo mayor de frutas, y aquí quiero decirles que nuestra sesión o nuestras sesiones educativas en la parte de nutrición estuvieron enfocadas más que en que se hiciera un cambio completo en todos
en toda la alimentación se enfocó más en bebidas, en que se incrementara la cantidad de agua y se disminuyera la cantidad de bebidas azucaradas, y se incrementara las frutas y verduras y se disminuyera los productos de bajo valor nutricional. Y entonces lo que podríamos encontrar es que en algunas frutas, y que son las frutas como más frecuentes en ambas localidades, sí se logró como un incremento, ¿no? Que es parte de lo que observamos en esta gráfica. Y algo semejante ocurrió con el consumo de verduras, y lo mismo aquí, nosotros seleccionamos verduras que están disponibles en la localidad. O sea, quiero señalarles que, por ejemplo, verduras como el brócoli no se incrementó. Y bueno, justamente no se incrementó porque primero ellos como que no están acostumbrados a comer el brócoli, pero además tampoco hay una disponibilidad para que se encuentre el brócoli en las localidades. Estas son como de las verduras que están más disponibles tanto en la localidad rural como en la localidad urbana, y justamente estos fueron parte de las que sí se logró como incrementar, que serían el jitomate, la calabaza y el pepino, ¿no? En cuanto a actividad física, también hubo como un incremento en las distintas como actividades, pero ustedes pueden ver que no solamente fueron como en actividades que tienen que ver con equipos, con actividades deportivas colectivas, sino también como otras actividades que algunas incluso que son domésticas, como hacer limpieza, pero también bailar. Y lo que ocurre es que en la localidad, tanto en la localidad urbana como en la localidad rural, en la localidad urbana hay un grupo de zumba en donde muchas de las madres se incorporaron a ir a clases de zumba, y en la localidad rural también se inició con un grupo para hacer actividades, y bueno, esto también se reflejó en los escolares, porque estos son resultados de nuestros escolares. Y bueno, las actividades sedentarias, por ejemplo en esta primera, que no ven películas, en el post se incrementó, o sea, quiere decir como que las actividades sedentarias disminuyeron a costa del incremento que se hizo en algunas actividades, ya sea que deportivas o como bailar o hacer alguna otra actividad física. Y igual, tanto como no ven películas como no juegan videojuegos, también tuvo un ligero incremento. Entonces, como que lo que sí podríamos decir es que aquí, igual con los escolares, que se hizo énfasis en hacer alguna actividad, se ve reflejado en estos resultados. Y bueno, estos son como algunos testimonios de los grupos focales que se hicieron con los escolares. Y ustedes pueden ver aquí, cuando se pregunta acerca de qué cambios hicieron ellos en la forma en la que comen, pues ellos, algunos dicen pues que antes ellos comían muchos dulces y ahora tratan como de comer más verdura, y que eso lo empezaron a hacer a partir de lo que estaban ellos, a partir de lo que vieron en las sesiones educativas. Y esto fue con un grupo focal de una de las escuelas primarias urbanas y con el grupo focal de la secundaria y primaria rural, se hizo en conjunto, y aquí el testimonio va en el sentido de que ya toman más agua y comen más fruta, y que han disminuido el consumo de alimentos chatarra y salsa Valentina. O sea, como que ellos ya esto lo consideran también como que pues lo consumen menos, y que le ponen menos azúcar al té o al café, que iría ligado con el consumo de bebidas azucaradas, ¿no? Ahora, pasando a los resultados de otra de nuestras temáticas, que fue accidentes viales, aquí uno de los componentes que aquí tengo que señalarles es que en accidentes viales se trabajó mucho en que ellos incorporaran prácticas tanto que tienen que ver con que ellos, cuando son peatones, es decir, que caminen por las banquetas,
y que se hagan contacto visual o que tengan precaución al cruzar las calles, como cuando se suben a los vehículos y que se coloquen el cinturón de seguridad, pero también que ellos pudieran hacia los adultos decir que no consuman bebidas alcohólicas y manejen, sino que ellos influyan para que los adultos no manejen mientras están bajo los efectos de las bebidas embriagantes. Y lo mismo que si algo que ocurre mucho aquí en Morelos es que ahora hay muchas motos y entonces andan mucho en motos, pero hay un sobrecupo tanto en los automóviles como en las motos, y cuando suben a moto no utilizan casco. Entonces eso fue como de los énfasis que se hizo, y ustedes pueden ver en este cuadro aquí algunas de las variables en las que se encontró significancia estadística, que es en las que me voy a detener, en donde usar el cinturón, se les preguntó primero como conocimientos, y una de ellas tenía que ver no usar el cinturón como causa de accidentes viales en niños, y ustedes pueden ver que después de las sesiones hubo un incremento de 29.2 en el pre a 55.7 en general. Y tanto en la parte urbana como en la parte rural se incrementó este conocimiento de que el no uso del cinturón puede ser causa de accidentes viales en niños, y esto tuvo significancia estadística. Otra de las variables en donde hubo significancia estadística en conocimientos en accidentes viales fue que los accidentes viales son importantes para todos, es decir, queríamos que los niños no consideraran que los accidentes viales eran solo un problema de los grandes, de los adultos, sino que ellos identificaran que la principal causa de muerte en México son los accidentes viales en los escolares, y que justamente incorporaran que los accidentes viales son un problema para todos, ¿no? Entonces ustedes pueden ver aquí también que hubo un incremento en el pre y en el post de 74.0 a 83.1, y que esto fue igual, se incrementó en tanto en la parte rural como en la parte urbana, igual para hombres como para mujeres, ¿no? Bueno, esta está demasiado junta, pero solo voy a pedirles que ustedes se enfoquen en lo que sería el uso del cinturón, que también tuvo un incremento, o sea, como un punto, ya son como prácticas que ellos pudieron incorporar para utilizar el cinturón. El otro que tiene que ver con el uso del casco, en donde también como tuvo otro incremento ahí, y en el sobrecupo, ya sea tanto más como en automóviles, en donde el sobrecupo de pasajeros tuvo sobre todo como un incremento en la localidad, tanto en localidad rural como en localidad urbana, ¿no? Y bueno, aquí en la parte de los grupos focales, lo que encontramos aquí fue un testimonio que tiene que ver justamente con un aspecto que nosotros buscábamos, que es decir, que ellos cuando son peatones puedan tener cautela, precaución al cruzar, y entonces ellos lo que señalan es que ahora sí se fijan a ambos lados, cuidan cuando van a atravesar, que caminan por las banquetas, cuando antes ellos pasaban corriendo, o sea, esquivando los automóviles. Pero algo que pues encontramos y que tiene mucho que ver con el contexto de los niños con los que trabajamos es que ellos tienen dificultades para atorar el cinturón, porque muchas veces cuando por alguna razón como que algunos de los automóviles, cuando los llevan como a lavar, o a veces por práctica de los propios dueños de los automóviles, les esconden, sobre todo cuando van en la parte de atrás, esconden donde se inserta el cinturón de seguridad, y eso es una de las dificultades, que los niños no encuentran cómo ajustar el cinturón cuando están como integrantes de un vehículo. Ahora vamos a pasar al otro componente, que tiene que ver con infecciones de transmisión sexual, y aquí una de las cosas que encontramos es que una de las justamente que nos interesaba era saber
qué tanto ellos consideraban que las infecciones de transmisión sexual se adquirían por contacto sexual, y bueno, ellos ya tenían un conocimiento, si ustedes identifican, ya bastante alto, y se incrementó un poquitito más con la intervención, pero sobre todo tuvo un incremento, ya después viéndolo por hombres y mujeres, hubo un incremento muy alto en el caso de los hombres en la comunidad rural, y con las mujeres. Ya los niños de la parte urbana en realidad ya tenían conocimientos bastante altos. ¿Y cómo evitar tener una ITS? Y aquí recuerdan, yo les comentaba que en los contenidos escolares los profesores habían estado enseñando que los anticonceptivos eran un método para la prevención de las ITS, y entonces nosotros nos interesaba mucho que ellos identificaran que no tener relaciones sexuales o la abstinencia y el uso del condón eran las únicas prácticas a través de las cuales se podía prevenir las ITS. Sin embargo, ellos señalaban claramente que ellos prácticamente descartaban la abstinencia, porque ellos son bastante realistas y ellos consideran que la abstinencia no es real, o sea, no es una opción. Entonces ellos identificaban pues que sí, que había que apostarle al condón. Y aquí una de las variables en las que encontramos significancia estadística fue esta, que pueden adquirir una ITS tanto hombres como mujeres que tienen relaciones sexuales, y esta se incrementó de manera significativa, y como en especial, si ustedes se dan cuenta, fueron más los hombres quienes lo identificaron como que tanto hombres como mujeres pueden adquirir una infección de transmisión sexual si se tienen relaciones sexuales con alguien que las tiene, ¿no? Y en el grupo focal, en las infecciones de transmisión sexual, podemos decir que nuestro objetivo de que ellos identificaran que el condón era el método sobre el que había que enfocarse para prevenir las infecciones de transmisión sexual, pues como que sí encontramos que fue acertado. O sea, entonces ellos aquí lo que señalan es que la pregunta era qué recuerdan haber visto en el tema de las ITS, y ellos señalan pues como algunas de las enfermedades de las que se vieron, tanto su sintomatología como cómo prevenirlas, y lo que quedó aquí claro es que fuera la enfermedad que fuera, la forma de prevenir las infecciones de transmisión sexual es el condón. Y ustedes pueden ver en este testimonio que dice, y la abstinencia. Otro de los escolares dijo, pero otra contesta, pero nadie hace eso. O sea, un poco así como en esta parte realista de, bueno, apostarle a la solo abstinencia, pues tendríamos que considerar que eso es más irreal, pero que si ellos deciden tener relaciones sexuales, siempre tienen que utilizar el condón. Y el otro testimonio de otra de las escuelas es que señala ahí pues que hay que usar el condón para distintas enfermedades, para prevenir las distintas enfermedades, y cómo poner el condón, que eso fue también otro de los aspectos en los que hicimos mucho énfasis. O sea, no solamente hablarles sobre utilizar el condón, que eso es algo que tenemos que tenerlo como muy presente, sino cómo ponerlo, ¿no? Entonces esto fue algo que tenemos aquí como uno de nuestros resultados. Y ahora en la parte que tendría que ver con tabaco y adicciones, como yo les decía, algo que tenemos ahí es como un entorno muy propicio para el tabaco y para las distintas adicciones. Y aquí como que encontramos, piensas fumar en los próximos 12 meses. Elegimos esta porque nosotros, muchos de los escolares, todavía algunos ya están fumando, pero otros no estaban fumando. Entonces nos interesaba mucho que a partir de nuestras sesiones pudiéramos revisar qué pasaba si pensaban después acercarse al tabaco. Y lo que encontramos aquí fue como, en general, pareciera como más bien un resultado en contra. Nos disminuyó la cantidad de niños que piensan que no van a acercarse, cuando al principio pensaban el 33%, después el 29.6%. Sin embargo, como ya revisándolo, encontramos que en el caso de los hombres, en la comunidad rural, sí se incrementó, igual se incrementó para el caso de las mujeres,
pero disminuyó en la parte urbana. O sea, en la parte urbana al principio se tenía un 41.5, pero después disminuyó. En el caso de las mujeres quedó muy semejante, es decir, al igual que lo que encontramos con en el área de nutrición y actividad física, en donde tuvimos como mucho más éxito en la parte de rural, igual ocurre con la parte del tabaco en la parte rural. O sea, como que aquí sí logramos como tener un mayor incremento más que en la parte urbana. Y aquí una de las cosas es, se indagó cuál era la primera sustancia adictiva que consumieron los escolares, y lo que se encontró es que la primera sustancia adictiva tiene variantes. Ustedes pueden ver aquí que en la parte urbana es el cigarro, y en la parte rural al contrario, perdón, en la parte urbana es el alcohol y en la parte rural es el tabaco. Pero también tenemos aquí dentro de las sustancias que aparecen los inhalables para la parte urbana. O sea, es decir, como que esto también y bueno, aparece la marihuana en ambos contextos, rural y urbana, ¿no? Esto nos habla como del entorno en el que nos movemos, en donde en realidad las sustancias adictivas son un riesgo muy importante para los niños y los jóvenes. Y durante nuestro registro etnográfico y en los registros focales, una de las cosas que pues encontramos es que para ellos la presión tanto de los pares como del contexto y del medio para que se acerquen a distintas sustancias adictivas es muy fuerte. Y para algunos de ellos decir no puede ser muy difícil, sobre todo cuando decir no significa que son sus amigos o son gente conocida con la que ellos están ligados afectivamente. Entonces, pues esto es parte de lo que nosotros tenemos que considerar, que tenemos sobre todo todavía ahí que poner como que reconsiderar cómo acercarnos a esta temática, pensando sobre todo en los resultados que nosotros obtuvimos en la parte urbana tan desalentadores, ¿no? Y bueno, aquí en el grupo focal, una de las cosas que encontramos es que en la secundaria urbana, una de las cosas que se preguntó es qué han puesto en práctica en este tema, y algunos de ellos, sobre todo niños que están ahora actualmente, que estaban en segundo y que ahora en el ciclo escolar que ya acaba de iniciar van a pasar al tercer grado, porque con ellos se trabajó mucho con esta parte de cómo decir que no al tabaco y a otras drogas. Entonces ellos, una de las cosas que recordaban era cómo decir que no al tabaco y a otras drogas. Y en la parte rural, uno de los testimonios es que a ellos como que esta parte de cómo se llevaron a cabo las sesiones educativas les pareció que había sido explicado de manera no moralista ni poniéndolos así como asustados solamente contra las distintas sustancias adictivas, sino como muy realista de qué es lo que te puede pasar si fumas, qué es lo que te puede pasar si tomas y qué es lo que puede pasar si te acercas a alguna otra sustancia. Entonces ustedes pueden ver aquí estos testimonios. Dice, yo creo que sí, si no hubiera sido por eso que nos fueron a advertir, yo hubiera agarrado pues alguna sustancia, quería decir ahí. Y él dice que eso ya lo ha visto, esas sustancias las ha visto en la escuela preparatoria, ¿no? Entonces como que él señala que a raíz de estas sesiones educativas le han sido de utilidad para no acercarse a otras sustancias. Y otro de los testimonios es que le parece que se les explicó muy bien, de manera que ellos ahora como que tienen claridad qué es lo que tienen que hacer para no acercarse. Sin embargo, quiero decirles que justamente esto sí es como una de nuestras, de las cosas que encontramos, que sí tenemos que revisar el trabajo que hicimos con estas sesiones educativas, porque no encontramos como los resultados que hubiéramos querido, ¿no? Y ahora en lo que sería como en las enfermedades transmitidas por vectores. Perdón.
Una de las cosas que encontramos aquí es lo que tendríamos que decir en general de las sesiones educativas con Chagas, es que este fue como uno de los aspectos en donde encontramos muchísimas, en general todo, con significancia estadística. ¿Por qué? Porque en general una de las cosas que diríamos es que ellos identifican el vector, o sea, lo reconocen muy bien, pero lo que no sabían es que este vector estaba relacionado con la enfermedad. Ya habían visto la chinche, pero no sabían que la chinche provocaba la enfermedad. Entonces, a raíz de las sesiones educativas, ellos identificaron que la chinche provoca la enfermedad. Entonces ustedes pueden ver que ellos no solamente identificaron como los síntomas de la enfermedad, identificaron el vector, sino que además ellos pudieron saber qué es lo que tenían que hacer. Una de las cosas que ocurre cuando pica la chinche de Chagas es que deja una lesión que se llama chagoma o chinchoma, y que es una lesión que es justamente es acudir inmediatamente a los servicios de salud. ¿Por qué? Pues porque esta es una enfermedad que al principio va a ser asintomática hasta 20 años después. Entonces, esta parte nos interesaba mucho que ellos lo identificaran para que acudieran tempranamente a los servicios de salud. Y la otra práctica que nos interesaba es que, en general, una de las prácticas es que le apuestan a fumigar. Y la fumigación en realidad no es como una de las prácticas mejores para este tipo de problemas, sino que de las prácticas es lo que tiene que ver con limpiar, con sacudir, con remover lo que se tenga en los patios, piedras que se tengan en los patios, y ahí va esta parte que tiene que ver cómo prevenir para evitar las picaduras de este vector. Entonces, como que aquí una de las cosas que encontramos es que justamente, así como en tabaquismo y adicciones no tuvimos como mucho éxito en esta, podemos decir que los niños sí encontraron no solo se incrementaron sus conocimientos, sino que también pareciera que incorporaron parte de estas prácticas, ¿no? Y aquí en esta gráfica una de las cosas que se muestra es el conocimiento de los escolares acerca de los lugares donde puede vivir la chinche, y justamente una de las cosas que nos interesaba aquí era que ellos podían señalar que pues la chinche puede ser nada más como silvestre. Sin embargo, aquí ellos después identificaron que la chinche puede estar en sus viviendas, puede estar en los patios, puede estar en la escuela, y que simplemente basta con que haya sitios oscuros, que se mueven poco y que tienen cosas ahí acumuladas, cajas de libros, puede ser cajas de ropa. Entonces ellos encontraron que aquí en eso también encontramos que hubo un incremento en la parte de decir en qué sitios se puede encontrar. Bueno, pues en sitios escondidos y oscuros. Disminuyó la parte que tiene que ver con el campo, las bardas que están formadas de piedras, que son los pecorrales, en lugares sucios, es decir, como más bien desordenados. Eso también es un sitio en donde incrementa que se encuentre la chinche. Y cerca de las personas, por supuesto, y cerca de donde hay animales. ¿Por qué? Porque las chinches son hematófagas, y entonces siempre que donde hay personas, sobre todo ahora que hemos invadido muchos de los espacios silvestres, las chinches van a estar mucho más cerca de donde estamos las personas, más que los animales, porque tenemos la piel mucho más fácil para un piquete y absorber sangre, más que un perro o una vaca, ¿no?
y ustedes pueden encontrar esta parte de todos, o sea, en todos estos espacios también se incrementó, ¿no? Y cuáles son las acciones para prevenir el piquete de la chincha, y ustedes pueden ver aquí que se incrementó de una manera importante esta parte que tiene que ver con escombrar la casa, que quiere decir limpiar la casa y el patio, y disminuyó fumigarla. O sea, como antes se apostaba a la fumigación, bueno, pues, ahora se da cuenta, identifican que es mucho más efectivo limpiar, mantener limpio la casa y más que fumigarla, y esta parte de matarla y pisarla pues no es ninguna opción que mejore, que prevenga, sino que sería por más la limpieza, y lo que tiene que ver con mover los muebles, porque para este vector uno de los aspectos que se señaló mucho es que mover los muebles y sobre todo limpiarlos en la parte de atrás y que no estén pegados a la pared fue algo que se hizo mucho énfasis, y bueno, pues también se incrementó. En la parte que tenía que ver con el dengue, ellos tienen muchísimos conocimientos de dengue. Ustedes pueden darse cuenta, Morelos lamentablemente es uno de los estados de la República en donde tenemos cada año una gran cantidad de casos de dengue, y eso mismo hace que los niños estén muy familiarizados con la enfermedad y que reconozcan cuáles son los síntomas de la enfermedad, y estos fueron como ya conocimientos que ellos ya tenían. Y la parte en la que se incrementó es, y que hubo significancia estadística, es de quién es la responsabilidad. O sea, antes de las sesiones educativas se consideraba como que la responsabilidad podría ser solo del personal de salud o solo de los adultos, pero al final en la sesión de la iniciativa que ellos reportaron que la responsabilidad es de todos, o sea, incluyendo el personal de salud, profesores, madres, padres, escolares, es como de las autoridades. Este es un problema que compete a todos, y este fue como algo que también nosotros buscábamos, que los niños identificaran que esto es algo en lo que todos tenemos responsabilidad y en lo que todos tenemos que participar para resolverlo, ¿no? Y cuáles serían las acciones para que no se reproduzca el mosco. Y aquí una de las cosas que sí queríamos es que ellos identificaran que tapar y vaciar recipientes se incrementara. Sin embargo, aquí no se incrementó, pero sí se incrementó en lavar y cepillar los depósitos, y en el control biológico que es colocar peces en los depósitos en donde se almacena agua. Fumigar también disminuyó, y puede ser que en la parte de tapar y vaciar recipientes no se incrementó, porque se incrementó en la parte de todas, ¿no? Pero lo que sí es que hay tanto lavar y cepillar como el control biológico se incrementaron, y se disminuyó la parte de fumigar, ¿no? Que era también parte de lo que nosotros queríamos, que ellos no solo le apuesten a la fumigación, igual que en la chincha de Chagas, ¿no? Y cuáles serían las acciones para que no les pique el mosco. Y ustedes pueden ver aquí esta parte de los mosquiteros, es decir, como colocar protecciones en las ventanas y en las puertas con tela de screen para que no entren los moscos. Se incrementó. Usar repelentes, pabellones, también hubiéramos querido que se incrementara. No se incrementó. Pabellones en el estado de Morelos significa que se coloquen una tela que se llama manta de cielo colocada sobre las camas, para que por lo menos si las ventanas y las puertas no tienen protecciones, al momento de dormir, que es cuando más se acercan los vectores a picar, a chupar sangre, queden protegidos. Pero los pabellones no se incrementó, pero también disminuyó la parte de fumigar, y la opción de todas también se incrementó, ¿no? Y bueno, aquí uno de los testimonios en esta parte es que ahora ellos han incorporado algunas prácticas, tanto para lo que tiene que ver con el dengue, o sea, algunos de ellos dicen que se fijan ahora en los contenedores de agua y los voltean. Otro de los testimonios es que coloca los botes debajo de techo para que no se llenen de agua y puedan ser un sitio en donde crezca el mosco.
Y entonces se le pregunta, ¿y esto lo hacías antes? Y dice, a raíz del tema, yo antes no hacía nada, ¿no? Y la otra es en relación con la chinche, qué cambios han hecho en sus casas, y bueno, ellos dicen que ya no dejan piedras amontonadas, en su casa movieron las piedras. ¿Por qué? Porque se hizo mucho énfasis en que sitios en donde están las piedras o material de construcción que se queda ahí, ladrillos, bloques, piedras, almacenado en los patios sin mover, esos son sitios oscuros y justamente con poco movimiento en donde se cría la chinche. Y no tener cajas amontonadas, esa es la otra. Dentro de la vivienda, cajas amontonadas también son sitios en donde la chinche puede estar viviendo. Y entonces otros los testimonios van en el sentido de mover los muebles y le pasamos bien la escoba por abajo a las cosas. Entonces, digamos que estos testimonios en los grupos focales nos dan pauta de cuáles fueron, igual como las prácticas que se incorporaron, que los niños incorporaron dentro de sus viviendas, ¿no? Ya en la parte final de nuestro proyecto, algo en lo que nos enfocamos mucho fue en conformar estos comités de salud formados por escolares, pero que después los escolares se unieron a las madres para, primero, una de las primeras fue como identificar tanto las problemáticas como los aspectos de fortaleza de las escuelas y de las comunidades, ¿no? Y la idea es que después estos comités hicieron sesiones, o más que sesiones, acciones de abogacía con primero con las autoridades de la propia escuela, como con las autoridades locales y con las autoridades municipales. Y pues de las distintas como que acciones que fueron ellos identificando, fue una de ellas tuvo que ver con qué es lo que se oferta dentro de los planteles educativos a la hora del recreo, y que después ellos fueron con los directores, directoras de las escuelas a decir cuál era su propuesta. Y por ejemplo, aquí en la parte inferior del lado derecho para mí, está el comité de la escuela urbana en una reunión con la directora de la escuela, planteándole cuáles fueron como los problemas que ellos encontraron. Y recuerden ustedes que habíamos presentado también un mapa en donde en esta escuela urbana se habían encontrado más focos rojos que focos verdes, o sea, más riesgos que fortalezas. Y estaban pues señalando a la directora, y en el caso, por ejemplo, concreto de la parte de alimentación, una de las cosas que ellos señalaron es que no se tenían garrafones de agua dentro de la escuela para que pudieran ellos rellenar sus botellas o tomar agua, ¿no? Entonces, a raíz de esta actividad que ellos hicieron, en cada uno de los salones se gestionó, y esto fue una gestión que se hizo no solamente del comité de los niños, sino los niños señalaron el problema, y la directora fue una de las directoras muy receptivas y muy colaboradoras, y gestionaron ante el municipio que se dotara de garrafones escolares, y se colocaron dentro de cada salón. Y bueno, cada profesor pensó distintas formas, distintas tácticas para que este garrafón permanentemente tuviera agua y ellos pudieran estar teniendo agua disponible dentro de la escuela. Y otra de las actividades que se hizo en la escuela fue, por supuesto, disminuir la cantidad sino disminuir la venta de bebidas azucaradas, y hacer un ajuste, un cambio al tipo de alimentos que se ofrecían dentro de la escuela, y que fueran alimentos más ricos en valor nutricional y menos de productos ricos en carbohidratos y de bajo valor calórico. Quiero decirles que esto que ocurrió en la escuela urbana no es que ocurrió en todas las escuelas. En la escuela telesecundaria urbana fue como mucho más complejo, ahí fue como más difícil que se lograra conseguir que se modificara el tipo de alimentos que se oferta.
empezaron a ofrecer algunas frutas y verduras, pero como que no se logró que se modificara en general como se hizo en la escuela primaria urbana, en la escuela primaria rural y en la escuela urbana, en la escuela secundaria rural. Los profesores, el testimonio de los profesores en grupo focal señalan que sí se hicieron cambios, pero los niños en el grupo focal señalan que ellos no están de acuerdo, que no se hicieron esos cambios, y lo que nosotros observamos es más de acuerdo a lo que dicen los niños que a lo que dicen los profesores. Entonces, en esta parte de las acciones de abogacía fue variable cómo fue recibido dentro de las escuelas, y también fue variable cómo pudieron ellos hacer acciones de abogacía con las autoridades locales, con lo que serían los ayudantes, o en otras partes del país se le llaman como delegados de cada una de las localidades. Ellos tuvieron como muy buena aceptación los comités en la parte otra vez rural, pero no así en la parte urbana, porque el ayudante municipal de la parte urbana mostraba siempre como poca disponibilidad, más que poca disponibilidad para el trabajo que se estaba haciendo dentro de la localidad y en las escuelas. Y bueno, ya como para ir cerrando en nuestra presentación, lo que diríamos es que las iniciativas educativas dentro de lo que sería la propuesta de escuelas promotoras de la salud son, no podemos considerar que se piense que se pueden lograr resultados en solo un ciclo escolar. Sí pensamos que son procesos de largo alcance y que más bien tenemos que considerar que mínimo trabajar como 3 años sería como un tiempo razonable para ver resultados con los niños. Aquí el reto es cómo lograr darle seguimiento a los niños para no tener pérdidas como nos ocurrió a nosotros, pero lo que sí podemos ver es que niños que nosotros pudimos ver como desde que entraron desde el primero de secundaria y los tuvimos hasta el tercero de secundaria o al cuarto de primaria y salieron hasta el sexto, o sea, lo que sí podemos ver son como cambios tanto en conocimientos, como aquí nosotros les mostramos, como en algunas de las prácticas, y en la manera en la que ellos empiezan a hacer pues esta construcción de ciudadanía, porque es una construcción de ciudadanía la que se empieza a dar al empezar a estar ellos incorporados como parte de comités y de ser gestivos y acciones de abogacía con distintos autoridades, ya sea dentro de la escuela o como en las localidades, ¿no? Otra de los aspectos que señalamos aquí a raíz de nuestra experiencia es que hay como muchas más dificultades para la participación de madres, padres en el contexto urbano y de los integrantes de las organizaciones comunitarias, más que en la parte rural. En la parte rural se facilita muchísimo más y la propia población está mucho más dispuesta a participar que en la parte urbana. Lo que yo ya he señalado que tiene que ver con las adicciones, hay muchísimas dificultades para modificar el contexto escolar y aún más el comunitario en la parte de adicciones, pero en general, o sea, para todo lo que tiene que ver con el abasto de agua, con lo que tiene que ver con el saneamiento básico en general, es como una cuestión bastante compleja, sobre todo cuando tenemos dificultades para que haya colaboración de las autoridades locales y municipales, ¿no? Y por supuesto que aquí uno de los puntos que queda clarísimo es que es fundamental vincularse con los municipios para todo lo que tiene que ver con reglamentaciones y normas, por ejemplo en el caso de la alimentación, porque una puede ser como modificar lo que se vende dentro de la escuela, pero en el entorno, saliendo de la escuela, sí necesitamos como que dentro de los municipios haya reglamentaciones para qué es lo que se puede ofertar afuera de las escuelas y no los niños estén guardando parte de su dinero para cuando salen fuera de la escuela, ¿no? Y esta parte que yo señalaba del trabajo con los comités escolares es algo que nos parece que es como un componente muy importante para que los niños, a partir de los niños pueden empezar a hacer cambios, tanto dentro de la escuela
como dentro de sus casas, y porque al final estos niños van a convertirse como en adultos y pueden ser ciudadanos mucho más participativos y en quienes quede integrado en ellos una cultura de la salud. Muchísimas gracias y hasta aquí llega mi presentación.